Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor en este día, especial porque es un momento cuando paramos nuestras actividades, cesamos para oír la voz del Señor. Y eso espero que el Señor haga en esta noche, hable a nuestras vidas, que seamos esa tierra buena, fértil, donde su palabra pueda ser depositada como esa semilla poderosa y pueda germinar y hacer lo que Dios quiere. El Señor nos dice que Él envía su palabra y su palabra hace lo que Él quiere. Y fíjate que en esta noche quiero hablar algo. He llamado como título Volvernos al Señor. Y pensaba en este título mientras meditaba en la palabra del Señor que quería compartir en esta noche. Y respecto a los tiempos que estamos viviendo, pensar en un título, yo decía, volvernos al Señor en un tiempo difícil, de pandemia, en un tiempo cuando el mundo está convulsionado, cuando también nosotros los cristianos probablemente hemos sido afectados de una y otra forma, de alguna manera por lo que está sucediendo. Volvernos al Señor parece desajustado decir esto. No sería quizás ubicado pensar en eso. Pero fíjate que la Escritura nos dice algo y creo que es lo que el Señor está hablando en este tiempo para nuestras vidas como cristianos, de volvernos al Señor. Yo te decía, probablemente no parezca muy ubicado el título, porque cuando vivimos tiempos difíciles parece que nos acercamos al Señor, clamamos a Dios y lo que esperamos siempre es hablar probablemente de fe, de esperanza, que nos refugiemos en el Señor, que estemos en Él. Pero fíjate que volvernos a Dios parece que no fuera el caso. Pero fíjate que el Señor nos habla en esta noche, y quiero citar el libro de Zacarías en el capítulo 1, donde Dios declara al pueblo que se vuelva a Él y que Dios se volverá a ellos. Creo que eso es lo que en esta noche necesitamos meditar. Yo te decía, probablemente estamos viviendo aflicciones, estamos viviendo tiempos difíciles y tendemos a pensar nosotros que la palabra del Señor está en nuestros corazones, vivimos según la palabra, porque así nos dice la Escritura, pero que estamos cerca de Dios, que Dios está cerca de nosotros. Pero probablemente el Señor en esta noche nos habla y nos llama, claramente por amor a nuestras vidas, que nos volvamos a Él. Y quiero leer con ustedes el libro de Zacarías en el capítulo 1, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, el verso 3 específicamente, el Señor nos llama a Zacarías y le dice lo siguiente. En el verso 2 dice el Señor: estoy ardiendo de ira contra los antepasados de ustedes, por lo tanto advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Dios le dice a Zacarías: mira, tengo ira, estoy airado, así que advierte al pueblo respecto a esto, adviértelos y llámalos. Y les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Verso 4 nos dice: no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaños. Así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no obedecieron ni prestaron atención, afirma el Señor. Cuando pensaba en esto de volvernos a Dios, volvernos al Señor, pensaba en esta reflexión, dice Dios de alguna manera y nos deja ver: estoy airado, estoy enojado. Dios nos muestra su amor y su gracia, pero también nos muestra que no está de acuerdo con nuestra conducta, que no está de acuerdo con el pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, creo que es una palabra de oportunidad, pero una palabra de entender que el Dios que servimos es un Dios recto, es un Dios santo. Si bien es cierto, estaba llamando a restaurar a Israel, pero quería dejarle bien claro algo: que ellos no pensaran que por ser Israel, que por ser el pueblo escogido del Señor, Dios iba a tener una y otra oportunidad y que su bien siempre estaría sobre él, porque eso pensaban, que siempre iba a estar sus bendiciones sobre él. Dios les deja en claro: estoy molesto, y les dice: miren también a sus antepasados, miren a sus padres, miren cómo terminaron ellos. Les llama el Señor, como nos llama también a nosotros, a decir, a volvernos a Él, y Él se va a volver a nosotros. Creo que esto nos deja en claro a nosotros como cristianos que debemos vivir una vida conforme el Señor quiere. Lo bueno es que Dios sí está dispuesto a volverse a nosotros, pero depende que tú y yo nos volvamos al Señor. Por eso te decía al principio, pensar que hoy día podemos estar lejos de Dios, pensar que hoy día quizás estamos fallando en pecado, dando la espalda al Señor, parece que no
ajusta con los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué pasa? Yo te decía, probablemente cuando el Señor les habla esto y les deja en claro, Israel, probablemente ustedes siempre piensan que estoy con ustedes, aunque sea de la forma que vivan. Pero Dios le está diciendo claramente, no estoy bien. Advierte esto al pueblo. Yo estoy molesto, dice el Dios Todopoderoso. La versión 1960 dice, el Señor de los ejércitos. Muestra su poder, muestra su dominio absoluto y dice el Señor que Él está molesto. Pero no está molesto con el mundo que no tiene a Dios, con alguien que no tiene a Dios en su corazón, sino está molesto con su pueblo, con sus hijos. Y nos llama al pueblo y nos llama a nosotros también que nos reconciliemos con Él. La Biblia nos dice, si nosotros decimos que no hemos fallado, que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Cristo no está en nosotros. Por lo tanto, en esta noche el Señor nos llama, pensamos que por ser cristianos, en nuestros caminos, a ver dónde estamos, porque muchas veces pensamos que por ser cristianos, como te decía Dios una y otra vez, nos va a aceptar tal cual y como somos, tal como vivimos, a la manera que a nosotros nos imaginamos un Dios, que nosotros nos imaginamos el camino del Señor, pero Dios no nos dice que hay muchos caminos. Jesús nos dijo que Él era el camino, que no hay otro camino, que Él es la puerta, que Él es el camino y nosotros debemos transitar por ella. Por lo tanto, creo que el llamado de Dios en este tiempo, a pesar que probablemente veamos que las cosas están cambiando, que probablemente el susto, el miedo que podemos tener, la incertidumbre de las cosas que están pasando, que las cosas puedan estar mejorando, pero fíjate que en medio de esto, de a lo mejor pensar que vamos a llegar a una normalidad, Dios nos está llamando a algo. No nos está llamando a salir, no nos está llamando a vivir como estamos viviendo, sino que Dios nos está llamando a volvernos a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados de forma real, verdadera. Porque probablemente, como te decía, este tiempo pensamos que estábamos viviendo bien o que estábamos viviendo de manera distinta, acercándonos a Dios, pero probablemente el Señor en esta noche, a través de su palabra y de su Espíritu, nos está diciendo que estábamos lejos del Señor. No sé si piensas en esto, pero muchas veces los cristianos, cuando pensamos que las cosas andan bien, cuando vemos probablemente que nuestra vida está tranquila, en términos, qué sé yo, nuestra casa, nuestra familia, en lo material, estabilidad en todas las cosas, nos relajamos muchas veces. Al contrario, cuando deberíamos ser agradecidos con el Señor, nos olvidamos de Él, nos olvidamos lo que dijo el salmista: bendice alma mía al Señor, sin olvidar ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos corona a nosotros de favores, de misericordia, y es quien rescata del hoyo nuestra vida. Por lo tanto, nos está diciendo el salmista y se está diciendo él mismo: no te olvides de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tendemos nosotros a olvidarnos, a relajarnos y a pensar que en el punto de estabilidad que estamos es porque probablemente Dios esté aprobando nuestra vida. Pero en esta noche el Señor, a través de su palabra, no nos llama y nos dice: estoy aprobando tu vida. Nos llama con amor y misericordia, pero con voz fuerte también, que nos volvamos a Él, que nos volvamos del camino que llevamos o de la estructura que nosotros hemos formado, pensando que estamos en el camino del Señor y probablemente nuestra vida esté lejos de Dios. Porque te decía, muchas veces nos relajamos y no escuchamos la advertencia de la palabra de Dios, que nos dice: el que crea, el que piensa estar firme, que ponga atención, que mire, que no caiga. Porque muchas veces nos pasa eso. Pensamos que nuestra vida va bien, que nuestra economía va bien, que mis cosas están estables, por lo tanto Dios me está bendiciendo. Y pensamos que cuando a veces las cosas no van bien, es probablemente que Dios no está conmigo. Y así probablemente estaba el pensamiento de Israel también. Si Dios es mi Dios, si somos su pueblo, Dios nos va a bendecir siempre. Dios sí quiere bendecirnos, sí quería bendecir a Israel. Por eso estaba llamando a que se volvieran, a que se arrepintieran de verdad, a que vieran el resultado de sus antepasados y no vivieran de esa forma. Muchas veces nos pasa a nosotros también que empezamos a pensar en nuestra vida, en nuestras experiencias, en nuestra familia, en nuestra educación, en la cultura que nos ha influenciado, y empezamos a tener muchos argumentos delante del Señor.
para decirle, Señor, yo vivo de esta manera, vivo a medias, vivo a veces bien, a veces pecando, a veces fallando, a veces me gana el pecado, como queramos decir nosotros delante del Señor, porque tenemos una justificación para vivir así. Pero la Escritura nos revela que no hay ninguna justificación para que nosotros vivamos lejos del Señor, para que nosotros vivamos en pecado, porque Dios nos dice que Él nos ha hecho nueva criatura, que por lo tanto no hay influencia sobre nuestras vidas de la vida pasada. Hoy nuestra vida debe cambiar, hoy nuestra forma de vivir, de pensar debe cambiar. ¿Y quién lo hará? Será la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, como dice la Escritura, que more en nuestros corazones. Ella determinará y hará cambiar nuestra vida. El Señor nos dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas han quedado atrás, pasaron. Por lo tanto, no tomemos la forma del mundo, nos conformemos con el mundo que nos dice que los problemas están afuera, sino que los problemas están en nuestro corazón. Ha sido nuestro corazón porfiado, desobediente muchas veces, como Dios le dice acá a Israel: mandé profetas, mandé a mis hijos. Probablemente hoy día tenemos mensajes, tenemos predicaciones a través de videos, a través presenciales que tuvimos, y no quisimos obedecer lo que el Señor nos dijo. Entonces tendremos las consecuencias que Dios nos dice en su palabra: vivir lejos, destituidos del Señor, sin su presencia en nuestras vidas. Por eso creo que es una gran oportunidad que Dios nos llama a arrepentirnos. Y te decía, probablemente pensamos que no es el tiempo, pero es el tiempo en que Dios nos llama a arrepentirnos de verdad. Porque ¿sabes lo que veo? Que muchos cristianos han desaprovechado el tiempo, han desaprovechado la oportunidad que Dios nos ha dado. Hemos tenido el tiempo para buscar en intimidad como nunca al Señor, para meditar en su palabra, para mirar nuestros caminos, examinar nuestra vida, y hemos perdido el tiempo. Pero esperamos que eso no suceda, y creo que Dios, en su gracia, en su amor, pero también en su rectitud, nos llama delante de su presencia y nos llama con amor, que nos volvamos a Él. Pero la forma es, como te decía, arrepintiéndonos, como dice la Escritura, arrepintiéndonos de nuestra vida y no poner argumentos delante del Señor que mi falta de fuerza, mi falta de capacidad, probablemente humanamente es todo válido, pero el Señor nos dice que Él estará todos los días con nosotros, que su Espíritu es quien nos guía y nos fortalece a toda verdad y justicia. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que Dios tome el control absoluto de nuestra vida. Es porque nos hemos mimetizado de alguna manera o conformado a este mundo. El Señor nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nuestra mente, nuestra manera de pensar cambie. ¿Y cómo va a cambiar? El Señor fue claro con nosotros en dándonos a entender en este tiempo que nuestra mente no cambia, que nuestro corazón no es renovado en una forma religiosa, en una forma de una vida mecánica espiritual, sino que nuestra vida es transformada a través de una relación profunda con el Señor. Por eso nos dio este tiempo, para que tuviéramos intimidad con Él. No hay excusas. Probablemente hoy somos expertos de todos estos medios digitales, porque hemos tenido el tiempo para estar ahí, tras la televisión, tras programas, pero Dios nos demanda a sus hijos que hoy día tengamos comunión con Él, porque no hay otra forma. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y por eso Dios se anticipa y nos da esta oportunidad a través de su Espíritu, llamándonos a que nos arrepentamos de corazón. No solamente un dolernos y un entristecernos por la vida que hemos llevado o por el tiempo que hemos desperdiciado en estos meses, sino lo que Dios nos llama a un arrepentimiento genuino, como dice su palabra. Es dolernos, sí, es entristecernos porque hemos fallado al Señor, pero la palabra de Dios nos dice que el arrepentirse va también con el separarse del pecado, con abandonar la conducta que hemos tenido, no con excusas, diciendo Señor, es verdad, probablemente en mi carne no puedo, pero el Señor nos mandó a que nosotros fuéramos valientes, a que lucháramos y nos pusiéramos de acuerdo con Él. Lo que a Él no le agrada, a lo que Dios aborrece, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, el llamado de Dios en este tiempo es que nos podamos volver a Él, que no haya en nosotros excusas. Nos revela que es un Dios y nos muestra que es un Dios de amor, pero también nos revela que es un Dios justo, que es un Dios fiel, un Dios celoso y que no se agrada en el pecado. Y es por eso que nos llama a volvernos de nuestros caminos. Dice, si ustedes se acercan, yo me voy a acercar
a ustedes. Es tiempo que nosotros demos el paso y digamos, Señor, aquí está mi vida. Me entrego realmente por completo. Probablemente esté destrozada. Probablemente, no lo sé, está en una condición en la cual estoy cansado, estoy agotado. Pero ¿sabes qué? Muchas veces en la condición que estamos pensamos que es buena. Pensamos que probablemente a mi carne le está dando satisfacción, pero en el fondo de nuestro corazón, tú y yo que somos hijos del Señor, nunca encontramos plenitud en las cosas que la carne nos ofrece, que este mundo nos ofrece. Siempre nos sentimos angustiados, tristes, defraudados, que hemos defraudado al Señor. No hay forma de estar completo en nuestra vida. El llamado del Señor en este tiempo es que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea transformada y que podamos deleitarnos en las cosas del Espíritu, en la vida del Espíritu. Es el llamado del Señor para este tiempo. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no la cambiamos como probablemente pensamos en este tiempo, no congregarnos y estar, qué sé yo, leyendo como muchas veces tenemos alguna costumbre de algunos pancitos de vida que llamamos. Y con eso me sostiene el día, o con la oración por agradecer los alimentos, sino que el Señor nos separó, nos hizo parar todas las cosas para que tú y yo tuviéramos una relación con Él, para que nos encontráramos con Él, para que Él nos abriera las Escrituras y esas Escrituras se vinieran a nuestro corazón y sean vida. Muchas veces decimos, ¿cómo dejamos de pecar? ¿Cómo dejamos de fallar al Señor? ¿Cómo empezamos a caminar en pos de Él? Dios nos dice que su palabra esté en nuestros corazones, que meditemos en su palabra de día y de noche, que no dejemos de meditar en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos enfrentamos a las tentaciones, cuando nos enfrentamos a nuestra carne, cuando nuestra carne está ahí en la lucha, Dios nos dice que su palabra está en nosotros, porque ella nos traerá salida y claridad. A veces pensamos que las tentaciones son tan grandes, son tan difíciles. Dios no dice que sean fáciles, pero Dios dice que con la tentación Él también nos va a dar la salida. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos aferramos a Él, tendremos la salida, la victoria sobre la tentación de nuestra vida. Yo no sé cuántas veces anhelamos y soñamos crecer, madurar, ver la gloria del Señor. Pero nos damos cuenta que quedamos en unas ganas, en un deseo en nuestra vida, en una intención, como dice la Biblia en Proverbios, casi como un hombre perezoso que solo desea en su corazón, que solo anhela algo, pero nunca se vuelve una realidad. El Señor nos llama hoy a determinar en nuestras vidas, ponernos de acuerdo con Él y volvernos al Señor, arrepentirnos de corazón, apartarnos de las prácticas que hoy nos tienen alejados del Señor. Por lo tanto, por eso Dios nos llama a través de su palabra, que nos volvamos a Él, que dejemos el camino que llevábamos, que no perdamos esta oportunidad, sino que atendamos al llamado del Señor, que cambie la historia de nuestra vida. Aunque yo te decía, muchas veces pensamos que el pecado nos trae alegría, nos trae satisfacción, placer, probablemente traiga momentáneo, pero no es lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos trae paz, Él nos trae felicidad. La Escritura dice que somos bienaventurados, felices, los que confiamos en su palabra, los que vivimos meditando en su palabra. Fíjate que el Salmo 1 nos habla del justo y el pecador. Nos hace la diferencia de dónde termina uno y dónde queda el otro. El Señor nos enseña ahí en su palabra y nos dice que somos felices, bienaventurados los hombres que no andan en consejo de malos y ni que están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sientan, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella meditan de día y de noche. Una forma de tener victoria en nuestra vida, nos dice el Señor, es no conformarnos a caminos de pecadores, no transar con ellos, no mezclar el evangelio, sino purificar nuestra vida. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios de día y de noche, entendiendo si cómo estamos viviendo es conforme a la voluntad de Dios o no conforme a la voluntad de Dios. No hay otro plomo, no hay otro espejo más poderoso que la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos dice el Señor que la condición de un hombre que medita en su palabra es bienaventurado. Es feliz el hombre que medita en su palabra. Y probablemente diga, sí, pero mi carne quiere otras cosas. Pero bueno, Dios nos dice cuál es el resultado de confiar en su palabra y negarnos a nosotros mismos. Es feliz el hombre
que no anda en consejo de malos, ni que está en camino de pecadores, ni que en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Mira lo que dice el verso 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabes qué pensaba en esto? En Israel el terreno es muy árido, es muy seco. Y cuando bien se escribían estas palabras, se estaba pensando en lo árido que es el terreno. Para ellos un árbol verde, un árbol con hojas y con fruto es realmente una bendición de Dios para los israelitas. Es realmente que Dios está sobre ese árbol. Pero tú y yo no podemos dar frutos ni hojas verdes por nosotros mismos, pero partía diciendo algo: el Señor nos llamó, Dios nos escogió, somos sus hijos y no podemos vivir de una manera como nosotros nos parezca, sino debemos vivir conforme Dios quiere. Entonces, cuando Dios nos dice que los que meditan en su palabra de día y de noche son bienaventurados y serán como resultado como un árbol que sus hojas están verdes, que está como en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se cae, estaba diciendo el Señor que esos árboles somos nosotros. Somos quienes meditamos y creemos y nos esforzamos por seguir al Señor. Esos árboles somos nosotros. Y para que un árbol esté puesto en corrientes de agua, Dios está diciendo que Él es quien nos traslada. Él es quien nos pone ahí. Pero ahora la savia, el alimento, todo lo que nosotros necesitamos, los nutrientes, está en su palabra. Por eso nos dice que bienaventurados somos cuando nosotros meditamos en la palabra, en la ley del Señor, de día y de noche. El resultado de nuestra vida será ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Yo no sé si anhelas en tu vida, en tu corazón, que tu vida espiritual crezca, despegue, madure, que ya no estemos viviendo con cosas que de la vida pasada, sino como dice la Escritura, que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy es la oportunidad que el Señor nos da de arrepentirnos y volvernos a Él para que corramos esa carrera que tenemos por delante y empecemos a ver que nuestra vida prospera. ¿Sabes qué? El libro de Filipenses en el capítulo 4, en el verso 8, nos dice que por lo demás, hermanos, nosotros, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, nos dice que en eso nosotros pensemos. Que ocupemos nuestra mente en reflexionar en la palabra del Señor, porque eso va a transformar nuestra vida. Eso va a transformar nuestro caminar. Veremos la gloria del Señor, veremos avances en nuestra vida, veremos dejar la vida de pecado cada día, porque la palabra de Dios empezará a ganar terreno en nosotros. Y seremos como el Salmo 1, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que empieza a crecer, a dar su fruto y su hoja no cae. ¿Sabes por qué? Porque aprovechamos esa agua, esa bendición de Dios que nos da para poder crecer y establecernos en su palabra. Por lo tanto, empieza a pensar en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestros días, nuestras horas. Probablemente nuestro pensamiento muchas veces está compartido con las cosas de este mundo. Yo no digo que no tengamos responsabilidades en este mundo, quehaceres y obligaciones, pero la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Por lo tanto, que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón sean revisados y gratos delante del Señor siempre, porque meditamos en su palabra. Recuerdo las palabras de Job. Dijo, en momentos de aflicción y situación muy dura, lo que él vivía, conocemos la historia, pero dice, Señor, nunca me aparté de tu ley, de tu palabra. Fueron más importantes que mi comida, tu palabra. Aunque estaba quizás en ese momento dudando o con muchas situaciones en su mente pasando por lo que estaba viviendo, pero dijo, Señor, no me aparté de tu palabra, me mantuve ahí. ¿Y sabes lo que hace eso, mantenernos ahí? Que la gracia, que el favor de Dios esté sobre nuestras vidas y nos permita resistir toda situación para que podamos llegar
llegar al final y decir, Señor, realmente no te veía. Realmente parecía que te veía, parecía que caminaba contigo, parecía que voy al cielo. Pero puedo decir hoy, Señor, realmente ahora entiendo. Ahora mis ojos te ven, Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Pero la única forma de alcanzarnos es que nosotros, tú y yo, nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón. Nos volvamos a Dios. Dejemos nuestra vida pasada atrás. Dejemos, como te decía, esa mochila de pecado y empecemos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios le dijo algo a Josué, probablemente lo conoces muy bien, en el capítulo 1, el verso 7. Solamente que te esfuerces, que seas valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy día hay una decisión. No hay dos caminos, no hay más de dos caminos. Hay solamente un camino para nosotros como cristianos y es volvernos completamente al Señor. No hay opciones, no hay ir a arreglar algo y volver. No hay tiempo para arreglar nada. Hoy es tiempo de volvernos por completo al Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. Probablemente te he fallado, Señor. Probablemente he vivido lejos de ti, Señor, pensando estar cerca. He estado lejos. Porque Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones, por eso nos llama a través de su palabra que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a este Dios de misericordia, amoroso, justo y clemente. Muchas veces misericordioso hemos experimentado en nuestra vida. Dios nos llama que nos volvamos a Él de todo corazón. Por eso es el tiempo de oír y ser sensible a la voz del Señor. Probablemente nuestra situación sea tan grave y tan difícil. Nos sentimos muchas veces tan lejos del Señor. Pero Dios se acerca con su palabra y nos llama. Nos llama a que atendamos su voz. A que no seamos como decía la Escritura acá en el libro de Zacarías, que muchas veces escucharon el mensaje, como te decía al principio, escucharon las predicaciones, se alegraron probablemente con los profetas, con quienes les llevaban el mensaje de Dios, pero nunca vivieron lo que Dios les estaba diciendo. Por lo tanto, el Señor les dice, hoy yo estoy molesto con ustedes. Y el llamado es vuélvanse a mí. El llamado es arrepiéntanse, porque el Dios fiel y misericordioso nos llama para que podamos tener comunión con Él. Pero creo que Dios ya no puede hacer nada más por nosotros que solamente llamarnos. Ahora nos resta a nosotros atender y decir, Señor, aquí está mi vida. Probablemente te he fallado. Probablemente he vivido una vida lejos de ti, conforme a lo que yo he querido, a mis deseos, a mis ganas, a mi voluntad, lejos de tu voluntad. Pero en tu gracia y en tu amor, tú me llamas hoy. Y creo que debemos hacer una oración en nuestra vida, de arrepentirnos. Señor, hemos pecado delante de ti. Te hemos fallado, Señor. No hemos tomado en atención, en cuenta tu palabra, Señor. Pero más te pedimos que nos permitas hoy volvernos delante de ti. Volvernos, Señor, porque queremos estar contigo. Estoy seguro que el Señor, en su gracia y en su favor, nos dará su fuerza, nos dará su espíritu para que nos guíe a toda verdad y justicia, porque el Señor es fiel, su palabra es verdadera, podrá cambiar el mundo, podrán cambiar las circunstancias, podrán cambiar muchas cosas, pero el Señor dice que su palabra es fiel, no cambia y permanece para siempre. Hoy el Señor nos llama a través de su palabra a volvernos a Él, a volvernos al Padre, no a la forma y a la religión que ya el Señor la desechó de nuestras vidas. La desechó, nos quitó todo andamiaje que probablemente nos hacía sentirnos bien, para que pudiéramos entender que Él nos llama a tener una relación profunda con Él. ¿Cómo lo hacemos? A través de meditar en su palabra, de que ese sea nuestro deleite, para que nuestra vida comience a florecer, para que veamos realmente su gloria y digamos, el Señor realmente cambia, para que cuando anunciemos el Evangelio de Cristo, para que cuando hablemos al mundo, podamos decir claramente, el Señor transforma vidas. Jesucristo está cambiando vidas.
¿Por qué lo dice? Porque Él ha cambiado mi vida. Así vivía, de esta forma. Y hoy vivo de una manera distinta, no por mis fuerzas, no por mi capacidad, sino porque dejé que el Señor tomara el control de mi vida. Por eso el llamado de Dios en esta noche es que nos arrepentamos y nos volvamos a Él. Que nos apartemos de todo pecado para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones y pueda transformarnos y llevarnos a la medida, a la estatura, al diseño que Él proyectó para nuestras vidas, a Cristo, a un hombre totalmente distinto al proyecto que este mundo nos ofrece. Probablemente de éxito, probablemente de fama en medio de este mundo, pero tú y yo sabemos algo, que la Escritura nos dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Parece que en el mundo hay paz, dijo el Señor, pero en el mundo no hay paz. No hay paz. Jesús dijo algo: en mí ustedes tendrán paz. El mundo no conseguirá la paz con mejores gobernantes, con personas más preparadas en los gobiernos. No hay forma. El mundo conseguirá la paz cuando Jesús sea el Señor de sus vidas. Si tú quieres tener paz, que Jesús sea el Señor de tu vida. Te invito a volverte al Señor. Seguro, Él nos va a recibir y nos va a restaurar nuestra vida. No sigamos caminando en dos caminos. Caminemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Volvámonos al Señor de todo corazón, a este Dios que es amplio en perdonar, que es misericordioso, porque Dios nos llama hoy en esta noche con cuerdas de amor. No esperemos un tiempo más duro, más difícil, más complicado. Creo que ya hemos vivido tiempos difíciles y complicados. Creo que hemos vivido tiempos donde es suficiente para volvernos al Señor. No desatendamos el llamado de Dios en esta noche. Que Dios te bendiga y haz una oración en tu corazón. Haz una oración, preséntate en intimidad delante del Señor. Presentémonos delante del Señor. Hemos pecado. Tu pueblo, Señor, hemos fallado, pero queremos volvernos a ti, Señor, para que tú te vuelvas a nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche, que el Señor llene tu corazón y que nuestra comunión con Dios se pueda restablecer a través de ser humildes, de entender que somos pecadores, que nos hemos equivocado, que hemos vivido una vida lejos del Señor, pero que el Señor en esta noche nos llama a volvernos a Él y Él se volverá a nosotros. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.